Hola Lara, muy buenas y bueno, bienvenida a esta pequeña entrevista y antes que nada quería agradecerte por el tiempo que nos estás dedicando, que nos ha llevado un poquito cuadrar, organizar y al final estando tú en España, yo en Argentina hemos podido cuadrar ese tiempo. Pero lo dicho, muchas gracias porque sé que todo lo que nos vas a compartir hoy va a ser de gran valor y de gran ayuda porque sé que yo lo he visto en los futbolistas del programa cuando tratan de buscar información sobre este tipo de becas y experiencias en Estados Unidos. Hay tanta información que termina siendo muy abrumador, que uno termina diciendo, bueno, este me dice una cosa, este me dice lo otro, y no terminan las cosas por estar claras y quizás eso hace que no den el paso adelante, ¿no? Así que bueno, antes de meternos de lleno con todo eso, así que me gustaría que, si bien he hecho yo una breve presentación tuya, que nos contaras, bueno, quién eres, cómo se llama tu empresa y, bueno, desde cuándo estáis ya trabajando, pues bueno, con este tipo de servicio. Ujú. Bueno, pues primero de todo, muchísimas gracias, Dani, por tu tiempo y por ofrecerme este espacio para compartir la experiencia y el conocimiento, la información. Y bueno, yo jugaba al tenis desde siempre y aquí en España, en Madrid. Y bueno, cuando empecé la universidad, que la empecé aquí en Madrid, pues dejé el tenis, porque bueno, aquí es muy complicado, como muchos sabréis, competir a alto nivel y a la vez estar estudiando en la universidad. No es una sociedad aquí en España donde se compagine bien. Entonces, bueno, yo lo acabé dejando. ¿Qué pasa? Que a los 2 años de universidad sentía que me faltaba algo y entonces yo pensaba que era imposible irme a Estados Unidos ya habiendo dejado el tenis sin ningún tipo de ranking y sin ningún tipo de resultados. Pero no era así, o sea, ahí me di cuenta de que había una creencia que era que tenías que estar en ese momento presente, ser un estudiante, o sea, un atleta top con altos resultados para ir a Estados Unidos. Y es una creencia que yo siempre intento romper con el proyecto, con la empresa, para que mucha gente vea que no hace falta que seas el mejor del mejor en ese momento, que hay un lugar para todo el mundo en cada momento de tu etapa. Entonces, bueno, yo me puse manos a la obra, me informé con diferentes empresas y al final pues me dijeron, sí, te puedes ir. Entonces me fui. Y bueno, una vez allí acabé mi carrera de psicología que había empezado aquí y me quedé allí pues unos 3 años extra después de la carrera trabajando en Miami, haciendo experiencia profesional en mi ámbito, que también es algo que, bueno, allí es mucho más fácil trabajar directamente recién graduado de lo tuyo, en lugar de aquí en España, que al final pues el tema laboral todavía está complicado. Y bueno, fue una experiencia muy chula a nivel profesional, deportivo, académico y personal sobre todo, que bueno, ahora contaré un poquito sobre eso, pero la razón por la que se creó GP Athletes es porque yo lo hice con otra empresa en su momento y me di cuenta de que el proceso era muy impersonal, es decir, que el objetivo de las empresas al final, al menos de la gran mayoría, tampoco voy a generalizar en 100%, son llevar a estudiantes lo máximo posible, o sea, el mayor número de estudiantes en un menor número de tiempo a las universidades sin tener en cuenta, más allá del nivel deportivo y académico, cómo es esa persona. O sea, hay muchas universidades en Estados Unidos, entonces no todas las universidades y equipos van a encajar con cada personalidad. Entonces me di cuenta que al final pues no se tenía en cuenta esa personalización, pasabas por un montón de personas en el proceso, lo cual hacía que no tuvieras esa confianza y esa relación cercana para una etapa muy importante y una decisión que va a cambiar tu vida y que es muy importante hacerla bien. Y luego también porque en mi caso personal, por ejemplo, que me fui con el tenis, como dije antes, es muy relevante que haya pistas de tenis interiores si te vas al centro norte del país. ¿Por qué? Porque son 7, 8 meses de nieve. Entonces, fuera no vas a poder jugar. ¿Qué pasa? Que esa información uno aquí en España pues no la desconoce. A mí no me la dijeron. Entonces, yo elegí una universidad muy cerquita de Chicago, en el estado de Iowa, que no tenía pista de tenis interiores y me lo encontré una vez allí. Entonces, claro, esa información me hubiera gustado previamente que se me comunicara. Luego también pequeños detalles como por ejemplo que tú llegas allí y te vas a la habitación y no tienes ni sábanas, ni almohada, ni toallas y por ejemplo en mi caso que con mi vuelo yo llegué a las 10 de la noche pues ya no tenía nada que hacer. Entonces suerte que mi compañera era americana, súper preparada y tenía todo. Entonces ese tipo de cosas te marcan la diferencia para ir más preparado y sentir que has tomado una decisión informada o no. Entonces, bueno, el objetivo principal de GP Athletes es eso, ¿no? Es primero que los estudiantes sientan que forman parte de todo el proceso,
que se les informa al 100% para cuando tomen la decisión estén seguros y que lleguen allí y efectivamente es lo que ellos pensaban que iban a tener. Y luego romper con esta creencia que decía antes de que no hace falta ser ni el mejor estudiante académicamente ni el mejor jugador de fútbol o deportista. Hay un lugar para todos porque hay muchísimas universidades, muchos niveles y asociaciones, y yo quiero eso, que no se desvalorice a nadie, ¿no? Porque al final el deporte es una disciplina complicada en la que uno puede sentirse muy inferior. Y esto es una forma de tener más valor como persona y como deportista. Totalmente. Y lo que has comentado de las empresas es que cuando van a volumen, a veces solo se piensa en lo que puedan llegar a ganar desde la parte del beneficio económico, pero se olvidan totalmente de la experiencia que pueda tener esa persona, que quizás es la primera vez que se sube a un avión, quizás es la primera vez que cruza el charco, que se planta a las 10 de la noche en Iowa y cuando llega allí se entera de que nadie le va a dar sábanas, que no tiene una pista de tenis interior y ya uno empieza con mal pie, la verdad, que uno dice, bueno, pues esta experiencia no me está gustando. Yo creo que si antes de salir de España ya te dan un pequeño roadmap de lo que vas a hacer, de lo que te vas a encontrar, de si tienes este problema, tienes esta solución, o tienes este problema, tienes esta solución, la experiencia cambia mucho. De hecho, nosotros dentro del programa lo hacemos así, entras y ya te decimos cómo va a ser el proceso, porque para nosotros ya lo conocemos, lo sabemos, pero para una persona que empieza de cero es difícil, ¿no? Entonces, bueno, de esa mala experiencia o experiencia un poco a trompicones nace esto, que al final de algo malo en teoría sale algo muy positivo. Y sí que te quería preguntar, porque bueno, ahí el sistema educativo funciona diferente al sistema educativo español, de ahí también la entrevista, ¿no? ¿Qué es esto de las becas universitarias? Es decir, ¿cómo funciona aquello y por qué son tan importantes? Pues bueno, tenerlas en cuenta y qué beneficios nos puede aportar, pues bueno, adquirir una de estas becas. Bueno, primero que el sistema educativo americano es muy diferente al español. La primera diferencia es que tú allí puedes entrar a la universidad sin tener la carrera ya escogida de primeras. ¿Por qué? Porque el primer año en Estados Unidos se hacen asignaturas que se llaman como básicas, pilares, que consideran que son relevantes para cualquier estudiante universitario. Entonces, que esto está muy bien. ¿Por qué? Porque la mayoría muchas veces llegas a los 18 años y dices, ¿qué estudio? Y al final acabas estudiando algo que no quieres o porque tienes salidas, ¿no? En cambio, allí te dan la oportunidad de coger asignaturas de diferentes ámbitos e ir tanteando qué te gusta y luego ya ir formándote en eso. Segunda diferencia es que las clases son mucho más reducidas, entonces la relación con el profesor es mucho más directa y mucho más eficaz. Aquí en España pues puedes llegar a tener entre 40 a 50 estudiantes en una clase. Yo de hecho no recuerdo los nombres de todos mis compañeros, dudo que el profesor se acuerde de mí. En cambio en Estados Unidos yo he estado en clases de 5 personas, 10, 15, incluso a veces de 3 personas, porque cuando son clases muy especializadas. Y entonces, ¿qué pasa? Que la relación es mucho más cercana y se acuerdan de ti. O sea, luego pasan los años, te gradúas y se alegran muchísimo por tu trayectoria. Luego los tienes en las redes sociales, te hablan después, te dan cartas de recomendación para trabajos posteriores. Es una relación muy chula. También otra diferencia, hablando de los profesores, es que en Estados Unidos vas a estar con profesores que no solo son profesores, sino que tienen una formación tan grande que a lo mejor son CEOs de empresas, a lo mejor tienen su propia organización, hacen diferentes movimientos. Entonces te están hablando desde la experiencia, no solamente desde la parte docente, ¿no? Entonces eso también cambia muchísimo. Y luego así más diferencias es que tú el currículum te lo haces a tu manera. ¿Qué quiere decir esto? Que tú tienes obviamente unas asignaturas que tienes que coger sí o sí, pero las puedes ir cogiendo a medida que te viene mejor, ¿no? Que con el tema deportivo eso está muy bien. ¿Por qué? Porque tú vas a entrenar a ciertas horas, cada deporte en cada universidad entrena a horas diferentes, entonces te puedes poner clases por la mañana, si tu entrenamiento por la tarde o viceversa, y a lo mejor te dejas un día libre el viernes porque los viernes viajáis y vais a competir. Hace que al final puedas compaginar muy bien el deporte y la parte académica. Si tienes un examen, por ejemplo, hablas con los profesores y no pasa nada, te lo cambian, te lo ponen antes de tu viaje o te lo ponen después. Entonces sientes ese apoyo y esa unión.
¿Y por qué también? Porque tu coach va a estar siempre en comunicación con tu tutor académico. El tutor académico es como tu figura de apoyo durante todo el proceso académico. Entonces, si por ejemplo tú empiezas a tener más dificultades en la parte académica, inmediatamente ven qué pueden hacer para que estés apoyado en ambos ámbitos, ¿no? Al final ellos quieren que tú seas bueno en las dos cosas, no solamente en el deporte. Entonces, bueno, este apoyo, esta personalización y esta cercanía hace que al final pues tengas una experiencia muy chula, tengas un título único que nadie más tiene. En las clases también pues estás con gente de otros ámbitos. Por ejemplo, yo en España solamente tenía compañeros de psicología, pero yo allí he estado con gente de económicas, de empresas, de biología, de todas las carreras. Y eso es muy chulo porque te enriquece muchísimo más. Y bueno, luego también que hay carreras que aquí no existen. Hay como especializaciones que puedes añadir a la carrera, por ejemplo en emprendimiento, que me parece muy chula, que en su momento yo no la conocía. Y puedes hacer, no sé, por ejemplo yo hice psicología y biología. Y eso aquí en España sería inviable. Entonces, al final, cada persona tienes un currículum único que hace que sea más competitivo a la hora de entrar en el mercado laboral. Como que lo que veo que es eso, que es una flexibilidad a la que no estamos acostumbrados. Es decir, aquí eliges un camino y ese es el que es y esta es la manera de hacerlo, y luego cuando sales al mundo laboral, pues bueno, si tienes suerte quizás puedes trabajar de lo tuyo, si no te tienes que buscar la vida por otra cosa. Y aquí con el formato que tienen tanto los profesores como las universidades sirven también como un pequeño semillero que desde el día uno, ¿no? te van digamos formando para que cuando salgas al mundo laboral quizás hasta te pones a trabajar en la empresa del profesor que te está dando clase en primer año, ¿no? Y luego la parte de la flexibilidad me parece espectacular. Yo de hecho, yo hice primero Magisterio de Educación Física y luego hice la licenciatura en Ciencias del Deporte. Cuando estuve en Magisterio, bueno, en ambas, haces las prácticas en un instituto o en un colegio primaria. Pues en el instituto me acuerdo de tener a gente muy buena en temas deportivos, pero con esa cero flexibilidad. A lo mejor el chico se tenía que ir a competir a un campeonato europeo y cuando volvía, pues los padres decían que tenían que pelear para que les hicieran los exámenes, para que esto, para que lo otro, para que no tuviera problemas. Sin embargo, aquí como que te ayudan mucho más, es mucho más flexible para que no tengas ningún problema, y si encima tienes un problema, te ponen una ayuda para que a nivel académico no bajen los resultados por los viajes y la competición. Efectivamente, sí. La verdad que sí, que es un apoyo increíble y luego también que yo siempre digo, el que quiera aprovechar la oportunidad, ahí para hacer contactos también es una pasada. Al final la universidad es como una ciudad, no, todo lo tienes ahí dentro, o sea, el gimnasio, el fisio, un montón de actividades, de dinámicas, viajes. Entonces, si tú eres una persona que quiere aprovechar al máximo, empiezas a tener contactos y eso luego te va a ayudar tanto a nivel deportivo como a nivel académico. No, eso me parece espectacular. Y entonces el tema de las becas es porque a nivel económico también las universidades funcionan diferente, ¿no? Es decir, con vuestra empresa lo que ayudáis es a estas personas, a estos estudiantes, a estos jóvenes atletas a conseguir una beca en Estados Unidos. Me imagino que el importe a lo mejor a nivel anual es muy diferente a en España y hace falta esa pequeña ayuda. ¿Cómo funciona un poco esa parte? Claro, o sea, y las universidades, bueno, como sabemos todos fuera de Estados Unidos, son precios bastante ilógicos, ¿no? Si lo pensamos, pueden llegar a costar algunas hasta $90.000 al año, la por media suele ser entre 40 y 60.000. Sí que es verdad que es todo incluido, no es como aquí cuando pensamos en la universidad, porque esto también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? La universidad en España es que tú pagas para estudiar y luego tú vives fuera, comes fuera, haces deporte fuera. Es verdad que aquí los precios también son más altos porque al final estás viviendo dentro, compites y te incluye todo, ¿no? Que es lo que voy a explicar ahora. Allí dan becas, sobre todo a internacionales, porque, bueno, las universidades compiten entre sí. Entonces, hay deportes, como por ejemplo el fútbol, donde es mucho más potente fuera de Estados Unidos. Entonces, quieren y necesitan a gente de fuera para subir ese estatus deportivo, ¿no? Al final le dan muchísimo valor al deporte y a esta competición, y luego porque de ahí entras al mundo profesional. Entonces, bueno, te dan por un lado una beca deportiva, que esta beca deportiva depende solamente y exclusivamente de tu nivel deportivo. Esta beca deportiva va a depender del coach y del presupuesto que tenga y lo que te quiera dar en ese momento. Luego, por otro lado, te dan una beca académica que está ligada a tu nota media de los 4 últimos años de secundaria, y luego un examen que se hace, que se llama el SAT,
que no es obligatorio en todas las universidades, pero suma muchísimos puntos y en las más altas académicamente sí que es obligatorio. Entonces, con estas notas académicas te dan una beca académica. Esto no depende del entrenador, eso depende de la universidad. Y luego hay otras becas, como por ejemplo becas internacionales o becas más específicas que siempre se pueden rascar y luchar para que el estudiante pague lo menos posible, ¿no? Entonces, bueno, digamos que esta beca te cubre todo, como decía antes, alojamiento, comida, ropa deportiva, la matrícula, todo menos el seguro médico que normalmente no está incluido. Entonces, bueno, al final es una forma mucho más accesible de poder estudiar en Estados Unidos, que si no sería inviable para la gran mayoría de fuera de Estados Unidos. Y es una experiencia muy chula. Y esas becas, Lara, cuando una persona las solicita, el solicitar una te exime de poder solicitar otra, o puedes solicitar, te pueden dar 2, 3 becas diferentes para que puedas completar el monto total que uno tiene que invertir por año en la universidad. Eso es, sí. O sea, la gran mayoría son compatibles. A ver, beca deportiva y académica, cuando vas con deporte, claro, porque también uno puede ir sin deporte. Cuando vas con deporte siempre va a estar la deportiva y la académica sí o sí. Luego ya las otras son extras que uno puede pedir. Por ejemplo, ¿no? O sea, un caso de éxito hace poquito fue pues con un estudiante con tenis que no bueno, había más universidades que costaban menos, pero queríamos conseguir que entrara en una universidad que era muy buena para él en todos los aspectos y además el interés del coach era muy alto, lo cual yo siempre digo, si el coach te quiere mucho, eso es importante, ¿no? Porque te van a valorar mucho más. Entonces, bueno, al final no conseguíamos estar dentro del presupuesto máximo que la familia necesitaba y conseguimos, después de mucha negociación, porque es un proceso largo esa parte, conseguir que hiciera, o sea, que aplicara una beca que a cambio él tenía que hacer horas de voluntariado al año, poquitas. Esto es muy bueno no solo porque le dieron la beca, sino porque además para el currículum de cara al futuro le suma muchísimos puntos haber hecho este voluntariado. Entonces, bueno, como puedes ver hay muchas maneras de hacerlo, cada caso es único, entonces dependerá del estudiante, la universidad y todo, pero siempre se intenta como complementar con todas las becas posibles. No, excelente. Ojalá hubiera tenido yo algo así cuando fui a la universidad, que hasta me enteré tarde del Erasmus, así que imagínate las becas para Estados Unidos, ¿no? Pero sí que yo empecé a escuchar un poco sobre esto y sobre esta experiencia con mi hermano más pequeño, cuando algunos compañeros suyos de fútbol se fueron para allá y ese beneficio del que tú hablas de la experiencia, de la parte académica, pero luego también ese beneficio desde la parte más personal y más social, como decías, ¿no? La cantidad de amigos, de contactos que haces y el nivel real de idioma que adquieres por estar allí durante todo ese periodo académico. Es decir, estamos muy acostumbrados a escuchar nuestro inglés y con sus peculiaridades, pero yo que tengo amigos allí que llevan 3, 4 años allí, cuando los escuchas hablar, casi que te parecen nativos de Estados Unidos, ¿no? Y eso es un plus enorme también, esa fluidez con el idioma, esa seguridad, esos recursos que tienen, a mí me parece también muy envidiable. Sí, la verdad que adquieres habilidades que es imposible. A veces lo pienso, la gente me pregunta, digo, sí, creo que sería imposible ponerlas en un papel porque son tantas y cada persona encima, depende de la experiencia que tenga, pues pueden variar. Pero sí, el tema, por ejemplo, del inglés es un tema que suele dar miedo a los estudiantes. Es verdad que tienes que tener una base bastante sólida, pero la gran mayoría, aunque sientas que no sabes mucho inglés, hay que hacer un examen, eso sí, que es obligatorio para todos. Una vez que sacas la mínima nota para poder irte, no importa que no entiendas nada. Mira, yo la primera vez que fui allí, yo tenía un nivel relativamente bueno para España y aún así yo en Iowa, que encima es más cerrado el inglés, porque depende a qué parte te vayas, cambia muchísimo el acento. Y yo me acuerdo con mis compañeras de equipo que ninguna hablaba español, que cada una era de un país diferente, una cosa muy chula. Pues así una conversación, yo siempre estaba callada en las conversaciones grupales, porque es complicado las grupales. Y entonces pensaban que era pues como borde, ¿no? Como un poco amable, hasta que ya entendieron que es que era que no me enteraba de nada en ese momento. Entonces quería callarme y escuchar y ya está. En las clases igual, al principio yo no me enteraba de nada, o sea, tenía que quedarme con la profesora después, más uno a uno y despacito, para asegurarme de que había adquirido lo más importante. Pero es que no sabría decirte, porque es algo muy natural, que a los 3 meses más o menos, tu primer cuatrimestre, llega un punto en el que de repente empiezas a
a hablar en inglés, empiezas a pensar en inglés y ya cuando empiezas a soñar en inglés dices, bueno, ya está, ya lo tengo. Pero es como muy natural, no tienes ni que forzarte y es la mejor forma de aprender un idioma, la verdad. Sí, Y no solo en inglés, aprendes comparto. también. De hecho, has mencionado antes que te toman la media de tus 4 años de secundario y demás. Es decir, esto no es quiero irme a Estados Unidos, quiero una beca, me voy mañana, sino que es un proceso. Entonces, cuando una persona ya también toma esa decisión de iniciar ese proceso, también lo lógico es que empieces a prepararte el idioma en España. Y bueno, a diferencia de antes, ahora no sé, yo mi primera clase de inglés con una nativa en inglés la tuve con 21, 22 años en Malta. ¿Sabes? Yo he tenido en el colegio que la misma profesora de educación física era la que nos daba inglés, eso en primaria, ¿no? Entonces, ahora también ha cambiado mucho, es mucho más fácil ir a una clase particular de inglés y te lo da una nativa de habla inglesa, ya sea de Inglaterra o de Estados Unidos, y entonces ya te vas con el oído, por lo menos, seguro que un poquito más hecho y con un poquito más de confianza y de valentía a la hora de hablar. Entonces ya hay más recursos que cuando fuiste tú para allá y cuando yo me fui fuera también. Sí, exactamente, hoy es fácil. No, adelante. No, digo que además hay gente que te prepara para el examen, nada más, que de hecho yo hice un poquito de eso. Entonces, lo que yo quiero decir con esto es que si el inglés es un miedo que alguien tiene, que no se preocupe de verdad porque se puede superar esa barrera, todo lo hemos hecho y además que merece mucho la pena pasar por esa transición, digamos. Excelente. Y a nivel deportivo sí que quería que nos explicaras un poco cómo funciona allí, porque yo sé que las ligas, las competiciones y las dinámicas son muy diferentes a lo que estamos acostumbrados en Europa. Entonces, si nos pudieras contar un poquito cómo es la competición, cuántos meses se compite, cómo es ese día a día con los entrenamientos. Sí, va a depender mucho de los deportes. Cada deporte tiene su season, que se llama, ¿no? Su momento de competición. Entonces, allí se divide el año en 2 semestres, que se llama Spring y Fall, ¿no? Entonces, el Fall, que sería de agosto a diciembre, y el otro sería de enero a mayo, más o menos. Entonces, dependiendo del deporte, juegas en un semestre u otro, y en otro semestre lo que haces es pues entrenar. La gran diferencia que hay con España, ¿vale? Y por ejemplo, hablando del fútbol específicamente, que esto es algo que todos los jugadores lo mencionan muchísimo, y es el aspecto físico, que es algo que además vosotros hacéis y me parece una combinación muy, muy buena. En Estados Unidos, el físico de los jugadores de fútbol en concreto se toma muy en cuenta. O sea, quieren a jugadores que tengan muchísimo físico, que sean muy polivalentes y que no solamente sepan cómo jugar en una posición y que al final no tengan mucho fondo ni fuerza incluso. Por ejemplo, hay una chica, una jugadora, que ahora está en Japón jugando a nivel profesional en el Kobe. Y bueno, ella primero también estuvo aquí jugando a nivel profesional en España después de venir a Estados Unidos, y ella dice a día de hoy que gracias a la preparación física que tuvo en Estados Unidos, ella ha podido entrar en el mundo profesional después, que si no hubiera sido por eso, le hubiera costado muchísimo más. Entonces, es un aspecto, por ejemplo, muy diferente. Luego también las instalaciones. Aquí, ¿no? Hay mucha gente que dice, sí, aquí tienes que lavar tú los petos, los llevas a casa y os turnáis. Allí las instalaciones pues son profesionales, te sientes como si fueras un profesional. Tienes tu propia, obviamente depende de la universidad, ¿vale? Porque no voy a generalizar, pero bueno, las más de alto nivel, tienes tu propia taquilla, donde puedes dejar tus cosas, juegas en campos de fútbol increíbles, grandes, súper bien cuidados. A veces juegas también los de fútbol americano, que ya son el triple de gigantescos. Tienes a un montón de gente apoyando y viéndote. Al final allí el deporte, como digo, mueve mucho y gusta, ¿no? Entonces es como las pelis aparte, ¿no? Cuando hay un partido, sobre todo los más americanos, tipo baloncesto, voleibol, fútbol americano, toda la universidad va para allá a animar, hacen actividades, lo ven todos, entonces es una dinámica muy chula, te sientes muy apoyado. Y otro aspecto diferente también a la hora del deporte, bueno, dos. Uno sería que, como decía, entrenas y luego compites, y compites con otras universidades, entonces viajas a otros estados todo el rato, prácticamente cada semana, lo cual es una experiencia muy chula, muy divertida, el proceso de tanto el viaje como luego en el hotel y toda la experiencia.
Y, y bueno, luego también que todo está incluido en la beca, que es lo que decía antes, ¿no? Al final hablamos de números más altos, pero ojo, es que si lo vas mirando en cada cosa que te incluye, hay universidades de División 1, que es la más alta, que van en avión a viajar, o sea, viajan en avión a competir y eso está todo incluido, no tienes que pagar nada, ¿no? Entonces al final merece muchísimo la pena. Luego también hay ojeadores, cuando estás jugando a un nivel muy alto como División 1, que de ahí pasas a profesional, hay ojeadores todo el rato mirando en los partidos y te pueden fichar, ¿no? Y al final pues de ahí puedes entrar, en el caso del fútbol, ¿no? Como por ejemplo puedes jugar en la MLS, en la USL o prepararte para jugar aquí en Europa o como esta chica que se fue a Japón al final, ¿no? Y al final pues eso tienes como más recursos y más exposición a nivel deportivo. Y luego lo último que diría así más diferente es que tienes todo el rato apoyo, no solamente con tu coach, sino que también tienes fisio y todo lo que necesites a tu disposición, gratuito también. Y pues como te digo, ¿no? Al final estás todo el rato entrenando tu físico y todas tus dolencias y lesiones inmediatamente te ayudan a curarlas, ¿no? Sí, yo lo que sí puedo decirte que cuando, bueno, tenemos futbolistas del programa FFR allí, cuando nos mandan los vídeos para corregirles la técnica y demás, las instalaciones son, de verdad, para mí como preparador físico es Disney. Es Disney y es espectacular lo bonito que está todo, lo organizado que está todo, el material de última generación, los logos de las universidades también impresos en las plataformas de entrenamiento. Da una sensación de también a la hora de entrenar, de camaradería, ¿no? De que, bueno, yo estoy en fútbol, tú estás en tenis, tú estás en vóley, pero formamos todos partes de la misma universidad, entrenamos en las mismas instalaciones y eso que dices de van a verte, realmente van a verte. De hecho, tanto en baloncesto, bueno, balonfútbol no sé si tanto, pero en baloncesto los estadios se llenan y es un deporte pues, que se ve mucho más que incluso algún partido profesional de aquí de España en ese sentido, ¿no? Sí, que a mí esa parte me parece espectacular y sí que es cierto lo que comentas de los vuelos, igual ahora tú me corriges si me equivoco porque tampoco lo sé tan cierto, pero en cuanto al tema de la competición, que es más corta también, ¿verdad? Se concentra en quizás 4 meses de competición. Digo porque tenemos, por ejemplo, a Felipe González, está en Salem University. Y Felipe, cuando está en plena competición, juega 3 partidos por semana con esos viajes incluidos y es bastante intenso. Por eso también que el estar físicamente fuerte te ayuda, porque es que como no estés fuerte, Felipe está más fuerte que el vinagre, como no estés fuerte no puedes aguantar ese ritmo. Luego sí es cierto que tienes un montón de meses sin competición oficial, aunque hacen torneos y organizan historias para mantenerse con la pelota en los pies y en contacto con el balón y demás, pero bueno, si nos puedes contar un poquito más de cómo es para que la gente tenga una mejor idea. Sí, es como tú dices, al final se concentra, ¿no? En esos, lo llaman semestres, pero al final son cuatrimestres, efectivamente, suelen ser 4 meses. Y puedes estar, pues eso, viajando cada semana, a lo mejor incluso 3 días seguidos, ¿no? Entonces requiere de mucha planificación, organización también con tu tiempo, porque tú sigues siendo estudiante universitario, ¿no? Entonces al final también aprendes mucho a eso, a ir más al día, a planificarte y tener esa comunicación constante con los entrenadores y con los profesores, ¿no? Y luego, pues efectivamente, o sea, tú se compite con... Vale, a ver, eso funciona así. Tú compites con las universidades de alrededor, ¿no? Que son como regionales. Luego los mejores, los que ganan... Dentro del mismo estado, ¿no? Por así decirlo. Bueno, no, de la región. O sea, son los estados. ¿Y cada estado... ¿Qué te dividen es decir, cómo te dividen las regiones? Pues como bueno, va por zonas. Por comunidades autónomas y dices, bueno, voy a jugar dentro de la Comunidad de Valencia. Claro, o sea, ellos allí, cada estado, por geolocalización, por cercanía, están divididas por zonas y entonces, dependiendo en qué estado estés, cada universidad, ¿no? Pues al final compites dentro de esa zona, con esas universidades y obviamente de esa zona, de tu nivel y tu asociación deportiva, ¿no? Como decíamos antes, hay varias divisiones y varias ligas deportivas. Luego ya el que gana en regionales sí que pasa a nacionales. Ahí ya sí compites con todo el país.
Y de hecho es algo, pues, es fuerte, sí. Y además es muy chulo porque lo El país, reconocen. el otro día lo estuvimos mirando y para cruzarte en avión a Estados Unidos, ojito que hay horas ahí, ¿eh? Así que No imagínate, solo ir a jugar de este a oeste, cruzarte todo el país para jugar un partido, en tu caso de tenis o de fútbol, luego volverte con todo lo que se puede aprender y la experiencia que tienes de por medio. Bueno, no solamente el país, es solamente cruzarte el estado en coche, cada estado es un montón. O sea, yo, por ejemplo, en el estado de Iowa, tenía más cerca el estado de al lado Chicago, a 5 horas en coche, 5 horas, que es como casi te vas de Madrid a Galicia, ¿no? Al final. Y ahí estás solamente yendo un trocito. Pero sí, hay estados que para cruzarlos a lo mejor en coche son como 8 horas, así que imagínate todo el país. Pero bueno, por eso también se va en avión, ¿no? No, Pero yo el viaje largo que hice, que hicimos con el equipo, fueron como unas 14 horas en autobús. Fue duro porque encima, claro, estás viajando todo ese tiempo en un autobús, en nuestro caso que fue, y luego al día siguiente compites. Entonces, claro, estás de todo ese viaje tan cansada y con el cuerpo ahí encogido y después te pones a jugar todo el fin de semana, que en nuestro caso, por ejemplo, en ese momento eran como una especie de maratón y teníamos que jugar a lo mejor 5 partidos por día en un fin de semana. Entonces, bueno, es muy chulo, pero a la vez, como tú dices, requiere de esfuerzo y de fuerza. sientes físicamente duro y además, por ejemplo, en el caso del fútbol hay veces que las plantillas, por lo que me contaba Felipe, ¿no? Eran un poquito grandes porque no todo el mundo se dedicaba 100% al fútbol, ¿no? Entonces tenías que tener ese pequeño plus para que realmente contaran contigo y tal. Yo creo que una de las cosas buenas quizás que sigue teniendo este lado del charco, ¿no? España y demás, es que mamamos fútbol desde chiquititos y sobre todo a lo mejor a nivel de conocimiento del juego y de aspectos técnicos, bueno, tácticos y demás, nos puede dar ese plus para encajar rápido en un equipo, pero que luego físicamente hay que estar a la altura en ese sentido. Y Lara, te quería preguntar, nosotros imagínate, ¿no? Yo vuelvo atrás, 16 años, digo, quiero esto, me gusta, estoy escuchando la entrevista, me gustaría dar el paso. ¿Cómo es el comienzo? Es decir, ¿cuál es el proceso de aplicación, requisitos? ¿Cómo empieza todo? ¿Dónde me tengo que dirigir? ¿Cómo empezaríamos? Ujú. Bueno, lo primero de todo es que, como tú decías antes, con tiempo es mucho mejor. Hay que pensar que en Estados Unidos se preparan para entrar a las universidades desde que nacen. Entonces, bueno, nosotros vamos a otro nivel, obviamente, no estamos pensando en eso. Pero esto al final es como, no sé, yo a mí me gusta, no sé si es la mejor comparación, pero bueno, eso voy a decir que es como un fichaje de fútbol, ¿no? Al final, cuanto antes, o sea, los equipos tienen diferentes espacios cada año, cada semestre, para atraer nuevos jugadores. Entonces, si hay dos jugadores que son muy buenos y el entrenador cogería cualquiera de estos dos, pero uno viene antes, se prepara antes, pues el otro se queda sin su lugar, ¿no? Entonces, es así como funciona. Entonces, normalmente suele recomendarse que se empiece como 2 años antes de acabar segundo bachillerato, en el caso de España, o el último año de secundaria, si nos escuchan de otro país. Y así vas con tiempo para prepararte a nivel deportivo. En cuanto empezamos el proceso, ya y tenemos tu perfil básico, por así decirlo, que luego se va a ir formando, ahora lo explico un poco más, ya enseguida empezamos a contactar a entrenadores, que es el primer punto de contacto. Entonces, tú puedes ya fichar con una universidad e incluso 2 años antes de empezar. Y ya es tu puesto asegurado, tu beca está asegurada. Entonces, al final tienes más margen como de negociación y de poder elegir, ¿no? Porque hay muchas más opciones. Si lo das a última hora, a ver, te vas a poder ir, sí, ahora es mucho más estrés, te lo digo por experiencia personal, mucho más estrés, tienes menos opciones y al final pues no te puedes preparar, ¿no? Por ejemplo, en mi caso tenía una universidad como una primera opción y mi examen de inglés del TOEFL pues me quedé como a 2 puntos de lo que esa universidad pedía porque era como académicamente más alta, ¿no? Y me dio mucha rabia porque si hubiera hecho con tiempo me hubiera vuelto a preparar el examen o lo hubiera hecho de nuevo y seguramente hubiera sacado esos 2 puntos que no son nada, pero tuve que... Para repetirlo incluso el examen, claro. Exactamente. Entonces, hacerlo con tiempo hace eso, que uno tengas más opciones, más visibilidad y que te puedas preparar más para coger opciones mejores. Y también por salud física y mental también. Luego, bueno, entonces esto funciona así. Tú te quieres ir, entonces nosotros lo que hacemos es primero tener una entrevista con el estudiante y la familia
para ver, pues primero qué deporte hace, cuáles son sus intereses, conocer un poco más allá del nivel deportivo académico, cómo es el estudiante, como te decía antes, eso para mí es súper relevante también. Y luego, una vez que ya consideramos que el estudiante efectivamente tiene las posibilidades para irse, porque nunca vamos a decirle al estudiante que sí, si consideramos que no se puede ir, entonces ahí ya seguimos adelante. ¿Cómo seguimos adelante? Bueno, la parte más relevante del proceso es hacer un vídeo que se llama Highlight Video, que es de tus mejores jugadas, un vídeo cortito que además nosotros también hacemos una guía y se la pasamos para que la grabación y todo sea lo más fácil posible. Y con ese vídeo es lo primero que va a ver el entrenador, por esto es súper fundamental hacer un buen vídeo, sobre todo en el fútbol, que al final es todo visual y que no tienes resultados personales e individuales. Y bueno, con ese vídeo pues contactamos a los entrenadores. Nosotros funcionamos con un software, una plataforma que tiene acceso a cualquier universidad de Estados Unidos, a cualquier entrenador. Entonces, creamos el perfil dentro del software donde el estudiante y la familia tienen acceso. Entonces, hay una transparencia al 100% porque van a poder ir viendo qué universidades contactamos desde el minuto 1 hasta que se acaba el proceso. Y dentro de las que se contactan, cuáles tenemos una respuesta positiva de que quieren traer al estudiante, ¿no? Y luego, dentro de esas positivas, y de si está dentro del presupuesto establecido previamente con la familia, que eso también es muy importante, pues ya van eligiendo cuáles son sus prioridades, ¿no? Ellos pueden ir entrando a las universidades dentro de este software, que hay mucha información, como cuán grande es la universidad, el nivel deportivo de su deporte, también, por ejemplo, cuánto porcentaje hay de chicos y chicas, si es de una afiliación religiosa o no, las carreras, bueno, un poco de todo, ¿no? Y ahí van a ir poder viendo y nos van comunicando a nosotros, ok, esta universidad me interesa más. Bueno, pues nosotros, aunque nunca cerramos puertas con ninguna universidad, nos vamos a enfocar más en la que al estudiante le interesa. Y de ahí vamos viendo. Entonces, bueno, es esta creación de perfil que lo que hace es que nos permita contactar a los entrenadores. A la par que vamos contactando, el estudiante lo va viendo y va eligiendo, nos lo va comunicando. Y esa es la primera parte del proceso. Datos importantes o cosas importantes es, bueno, uno, tienes que tener todo aprobado esos 4 últimos años. No hace falta que sea sobresaliente, pero sí que esté todo aprobado. Luego también el inglés, como decía antes, no hace falta tener un nivel muy alto, pero sí que vas a tener que tener una base. Tienes que hacer un examen, que puede ser el TOEFL o el Duolingo. Dependiendo del estudiante recomendaremos uno u otro, pero siempre el TOEFL te va a abrir muchas más puertas. Luego tienes que hacer el SAT en muchas ocasiones, que es la parte académica, y realmente eso es todo, porque luego a nivel deportivo, como decía antes, evidentemente depende mucho del deporte. Hay deportes que sí que piden, por ejemplo, natación, sí que piden una marca mínima. Claro. Entonces, cuando son deportes individuales de marcas, ahí sí es más complicado que sean que puedas tener un nivel más bajito, porque el número es el número, no tienes mucho que hacer contra eso. Pero en deportes como el fútbol, justamente, en el tenis también, están muy bien porque hay esa ambigüedad de que al final, a pesar de tus resultados, tú haces un vídeo y si le gustas, pues te cogen, ¿no? Y una vez que tenemos el perfil, contactamos y empiezan a llegar ofertas, ahí empieza la negociación de becas. Una vez que ya elegimos a la universidad con la familia y el estudiante, la beca cuadra, se firma una carta de decir estoy de acuerdo con esta beca, y luego después la universidad te va a hacer un documento que se llama I-20, que es para poder estudiar en esa universidad. Con eso vamos a ayudarle al estudiante a que gestione su visado de estudiante, la embajada de cada país. Y luego también le vamos a inscribir en la liga deportiva correspondiente. O sea que son, bueno, varias partes del proceso, muy burocrático por así decirlo, que lo hacemos todos nosotros al final, y ellos pues en realidad tienen esa como tranquilidad de que se va a hacer todo y no tienen que estar pendiente de nada. Hay que traducir notas también, hay que convalidarlas porque al final el sistema educativo es muy diferente y todo eso, ¿no? Y una vez que ya tenemos toda la documentación, la universidad elegida y el visado, también les acompañamos para prepararse para el viaje, ¿no? Como decía antes, que no se vayan con la poca información de que van a estar allí y van a dormir en un colchón sin nada, sino que le hacemos una lista de todas las cosas que tener en cuenta para viajar. Incluso cosas como qué compañía de teléfono debería coger, o me conviene o no me conviene. Y luego si quiero trabajar allí, me saco una cuenta de banco, cuál me conviene, bueno, cosas que yo personalmente me fui encontrando por el camino y que se cometen errores, que también está bien, ¿eh? No pasa nada no saber todo, al final la incertidumbre te lleva al aprendizaje, pero sí que intentamos como prevenir y que vayan con la mayor seguridad posible. Luego hay un acompañamiento durante el proceso y post
Una vez allí, pues nos pueden contactar en cualquier momento, tanto el estudiante como la familia. Lo que también comentábamos, ¿no? Una vez que a veces los padres, al final, pues bueno, lo bueno es que yo también quería usar la parte de mi carrera de psicología para poder ese apoyo emocional, porque al final es un proceso complicado, ¿no? Estás llevando a tu hijo al otro lado del charco, que es bastante lejos, diferente horaria, cultura, entonces cuesta, ¿no? Emocionalmente. Y luego para los estudiantes igual, ¿no? Al final es una experiencia muy, muy chula, pero hay algunos que tienen un apego muy fuerte, les cuesta estar lejos de la familia, ¿no? Entonces, ese apoyo emocional también que también lo hacemos. Y, y no sé, creo que no me dejó nada así. No, yo justo te quería ¿Tienes alguna preguntar duda? por dos cosas, entre ellas era la familia, pero lo primero que te quería preguntar es, pues eso, ¿qué dificultades o errores suelen cometer quizás los jóvenes a la hora, pues bueno, de prepararse para ello o una vez se inicia el proceso, pues bueno, qué errores has visto que alguna vez se han podido cometer o una vez han llegado allí alguna, como dicen aquí, alguna bacana que se hayan podido mandar, ¿no? También para decir, bueno, esto está todo perfecto desde nuestro lado, pero desde tu lado tienes que tener en cuenta esto y esto para no cometer un error, no tener un problema con la universidad, etcétera, etcétera. Pues mira, un error que ocurre mucho y que es más que un despiste, diría yo, más que un error, creo que es muy relevante, es que ese documento que hablaba antes, que se llama I-20, que te da la universidad, es el documento más importante para tu entrada y salida de Estados Unidos durante tu estancia como estudiante. Si tú no llevas ese documento actualizado todo el rato, no te dejan entrar. Entonces, a veces pasa que se ha olvidado, se ha perdido o no he ido a la universidad y no lo he firmado, no lo he actualizado y eso pues es un marrón porque la universidad tiene que enviarte el documento, no puedes viajar, bueno. Entonces es uno común y en mi caso, por ejemplo, por eso siempre hay recordatorios de acuérdate de actualizar el documento, tal. Pero bueno, al final ellos tienen convertirse independientes y cuando van pasando los años el contacto que tienen con otros va siendo menos, lo cual está perfecto porque así es como tiene que ser y ya tienen que manejarse por su cuenta. Entonces es uno muy común, yo diría, y muy relevante también. Y Sí. luego a nivel ya universitario, porque no, yo lo comento, yo cuando estuve trabajando en una empresa de Estados Unidos, son muy profesionales, son muy serios a nivel de imagen, de protocolos, de lo que se puede hacer, de lo que no se puede hacer. Es decir, que quizás también yo cuando llegué allí, en España quizás estás acostumbrado a hacer un poquito, quizás, lo que te da la gana, sin que haya mucha consecuencia. De hecho, ahora mismo, con el sistema educativo que tenemos, se puede casi terminar todos habiendo suspendido un montón de asignaturas, como que venga, pasa por aquí, que da lo mismo. Pero en Estados Unidos me imagino que serán un poco más estrictos, que el tema de imagen, de cómo te comportas tú también luego en la universidad es importante, porque si compiten entre universidades, me imagino que también la imagen de la universidad y de sus estudiantes, pues bueno, también sería importante porque es un reflejo de los valores de la universidad. Efectivamente, sí. De hecho, por ejemplo, una cosa que a mí me sorprendió mucho es que aquí en España tenemos una cultura de copiar, pues que todo el mundo ha copiado alguna vez en su vida, ¿no? Ya sea en el colegio, sobre todo en el colegio, ¿no? Pero en la universidad y tal. Yo me acuerdo allí una vez que estaba en una clase, estábamos haciendo un examen y se va la profesora y nos deja solos completamente durante un tiempo bastante largo. Y claro, yo levanto la cabeza y veo que nadie levanta la cabeza ni hace el amago de mirar el examen del otro ni nada. O sea, el copiar allí es culturalmente se ve muy, muy mal y además te sancionan gravemente, más que aquí incluso. Entonces, eso, por ejemplo, es una cosa que me chocó y me gustó, ¿no? Al final es un respeto y esa confianza que hay con el estudiante y el profesor. Y luego, sí, por ejemplo, a mí me preguntan muchas veces, la beca son para 4 años, ¿no? Para acabar tu carrera entera. ¿Me la van a quitar? No, no te la van a quitar. Ahora, si cometes, como tú dices, una regla, exactamente, rompes una regla de la universidad, o sea, a nivel de comportamiento, ahí sí te pueden quitar la beca. Pero si tú cumples todas las reglas, que tampoco es, la universidad también allí es muy libre, o sea, no es como, por ejemplo, irte a un colegio en Estados Unidos, donde es como eres menor, tienes unas reglas muy estrictas, una hora de acostarte, es como más como un internado, de hecho. En cambio, en la universidad allí tú eres adulto, entonces tú vas a tu bola, tú eres responsable de ti y al final pues todo depende de ti. Pero sí que es verdad que culturalmente y en la universidad pues hay que cumplir unas reglas que si no las cumples te puedes tener sanciones, eso sí.
Ah, pues perfecto, digo, porque encima la experiencia es buenísima y sería una pena que te pillen copiando y que te metas en problemas. Así que son pequeños detalles que yo creo que son importantes también. Y luego la otra pregunta que tenía era esa parte, ¿no? Del rol de la familia. ¿Qué te suelen preguntar los padres? ¿Qué miedos tienen? ¿Qué dudas tienen? Porque seguro que quizás te preguntan por el sistema sanitario, te pueden preguntar, bueno, ¿y si le pasa algo a mi hijo, quién lo va a atender? O sea, porque al final hay una diferencia larga en horario, en vuelos y demás, ¿no? Entonces, le pasa algo a mi hijo, bueno, ¿quién lo ayuda allí, ¿no? ¿Cómo lo atienden? Sí, bueno, respecto a este ejemplo que has dicho, por ejemplo, sí, a veces te preguntan, ¿no? Como diciendo, ¿y qué apoyo hay, ¿no? Si pasa algo, ¿qué hacen? Bueno, allí la verdad es que cuando tú llegas, tienes un acogimiento, o sea, que Sí. te, o sea, te tratan tan bien que te sientes pues súper apoyado por todos los lados, ¿no? Primero que con el deporte, que para mí creo que es un aspecto muy relevante, no lo mismo irte con deporte que sin deporte. ¿Qué pasa con el deporte? Que tú entras y lo primero que conoces es a tu equipo. Entonces es un apoyo muy directo por tu equipo y tu coach que se convierte como si fuera tu familia al final. Entonces nunca te sientes solo por ese lado. Luego, como decía antes, está tu tutor académico que te va a apoyar académicamente en todo el proceso. Hay también dentro de la universidad, en cuanto a recursos que hablábamos antes, hay también apoyo psicológico, que llamas counselors. Hacen incluso terapia con perritos en muchas universidades, que están muy bien, muchas actividades. Entonces, en cuanto a sentirse solo y apoyado, yo siempre les digo que es prácticamente imposible. O sea, yo jamás lo he visto y porque hacen actividades para engancharte todo el rato. De hecho, cuando tú llegas en la universidad la primera semana, es una semana de orientación enfocada para internacionales. Entonces, lo que hacen es, tú llegas allí y es una semana llena de actividades para enseñarte el campus, pero también para que empieces a tener contactos y empezar a conocerte entre todos los deportistas, los estudiantes, los entrenadores. Entonces, eso es imposible, ¿no? Y, y también así que más pregunten, que la tenía antes en la cabeza, pero creo que se me ha olvidado. Por el tema quizás de eso, de enfermedad o algo por el estilo. Sí, el seguro médico, y ya me acuerdo lo que iba a decir después. El seguro médico, es obligatorio que tengan sí o sí un seguro médico. Hay universidades que te obligan a coger el propio de la universidad, que suele ser más caro, pero hay otras que te dejan coger cualquiera de Estados Unidos que sea apropiado, ¿no? Entonces, bueno, al final, si te pasa algo, no pasa, te van a atender. El seguro médico, ¿vale? No es como aquí en España, no te cubre el 100% nada. Siempre tienes que algún copay, ¿no? O sea, por ejemplo, si no son gastos muy grandes, yo qué sé, por ejemplo, yo me tuve que hacer una radiografía en un momento porque me dio un golpe en la costilla. Y entonces, cuando fui, si no hubiera tenido seguro médico, hubieran sido como unos $800 la radiografía, pero solo pagué un copay de $150, ¿no? Entonces, bueno, te van a atender enseguida, bien, las instalaciones de los hospitales también son muy buenas, ya tienen que serlo, por lo que se cobra, ¿no? Y por ese lado no hay ningún problema. Ahora, cuando alguien se quiere operar, por ejemplo, que pasa mucho en los deportistas, ¿no? Por ejemplo, los futbolistas con las rodillas, que es muy común, te permiten ir a tu país a hacerte la operación si no quieres hacértela allí, porque efectivamente ahí va a ser mucho más costoso. Entonces, no pasa nada porque la beca te la guardan y el espacio en el equipo también. Si te vas un semestre o incluso un año, vas, te operas, te rehabilitas y luego vuelves y no pasa nada. O sea que la verdad que en ese sentido... Está muy bien también, porque no se penaliza el hecho de que hayas tenido una lesión. No, para nada. No. O sea, es una lesión que ya no puedes jugar nunca más. Ahí, evidentemente, sí que valorarán si Tampoco, la beca. tampoco tendría sentido, por lo menos la beca deportiva, quizás te mantiene la beca académica, pero no, en la beca deportiva no tendría mucho más sentido. Efectivamente, así es. No, pues mire, yo esa parte no la sabía. Sí que quería saber un poco el tema de los seguros, porque sabemos cómo funciona el tema médico allí y bueno, al final es importante saber que pues, seguro sí o sí y bueno, a mantenerse sano y no liarla mucho para no tener que ir a hacerse radiografías de $800. Que no, yo viendo eso casi que vale la pena dedicarse a hacer radiografías, ¿sabes? Que no se estaría mal tampoco. La verdad que sí, que la medicina allí es todo un negocio.
Y luego sí que te quería preguntar, que a ver si nos pudieras contar, pues eso, algunas historias, algunos casos de éxito de futbolistas, tenistas o otro tipo de deportes que hayáis podido acompañar de España o de otros países, porque me dijiste que muchos de los clientes con los que trabajáis también son de habla inglesa, son de otros países, y bueno, que nos compartieras un poco alguna historia que, pues bueno, que tú recuerdes o que tú tengas un poquito más marcada. Pues mira, la que más rápido se me viene a la cabeza, que a mí me marcó mucho a nivel personal, es con un estudiante, también con tenis, que él se sentía muy desvalorizado con el tenis, ¿no? Al final sentía que nadie le valoraba y incluso quería dejar de jugar al tenis. De hecho, cuando empezamos con el proceso llegó un punto en que dijo, creo que no sé, quiero irme. Y estuve a punto de echarse para atrás. Al final, bueno, hablando con él y tal, dije, venga, voy a intentarlo, a ver qué tal. Y cuando pasó el primer semestre, o sea, se fue en agosto, y ya por noviembre o así, me escribe y me dice, Lara, dice, muchísimas gracias, porque ahora me encanta jugar al tenis, estoy súper feliz aquí en este lugar, me siento querido, me siento que me valoran. Y para mí eso fue como súper bonito, porque yo personalmente en el tenis también he tenido esos momentos donde sientes que necesitas a alguien que te valore por quién eres, ¿no? Más allá del tema deportivo. Y entonces que una persona, un estudiante, ¿no? Que esté a punto de dejar el deporte que quiere y que de repente encuentre el lugar en el que sí que le valoran y vuelva a querer a jugar al tenis y recupere esa ilusión y se sienta mejor, pues para mí esto es como un éxito abismal, ¿no? O sea, más incluso que llegar a jugar, o sea, a nivel profesional, como en el caso que he dicho de la otra chica en Japón, ¿no? O sea, que también es éxito, pero ya un éxito más como personal, ¿no? Sí, es que al final estás en un entorno, yo creo que es lo más profesional que existe sin ser profesional. Es decir, llegas allí, tienes las mejores instalaciones, tienes los mejores profesionales a tu alrededor, o por lo menos muy buenos, ¿no? Además tienes la posibilidad de tener ahí al fisio, al nutricionista, un acompañamiento a nivel psicológico, luego gente que va a lo mismo que tú y que por lo tanto se va a esforzar igual que tú en que al equipo le vaya bien y demás. Y te preocupas de estudiar y de competir. Sin embargo, en España, a lo mejor en esa etapa universitaria, pues bueno, nosotros tenemos futbolistas dentro del programa que por la mañana se van a la fábrica de galletas a trabajar y por la tarde entrenan con el club. Y a lo mejor te toca que el club se te retrasa un mes o 2 meses con el pago de tu nómina. Entonces ya estás jugando y no te están pagando. Y encima las instalaciones y demás son inexistentes. Es decir, al final en el fútbol, por lo menos hasta donde lo he podido vivir yo, o estás en un equipo de muchos recursos, o el gimnasio va aparte, no tienes fisio, o el fisio va una vez cada 15 días. Entonces, claro, así es difícil terminar de amar y de engancharse al deporte. Es decir, mucha gente lo termina dejando. Sin embargo, por lo que comentas del chaval, llegas allí y tendrías pistas de primer nivel, compañeros que te ayudan, tienes el apoyo de fisios, de nutris y de todo, pues la verdad que así es que da gusto dedicarse a cualquier deporte y competir en cualquier deporte. Yo porque justo lo hemos visto. Sí, la verdad que yo siempre lo digo, que... No, dime. Perdón, sí. Se ha ido con retraso tu voz. No, que lo que yo suelo decir es que pasa, por ejemplo, con uno de los jugadores del programa que estaba en esa situación, ahora mismo dentro del programa ha fichado por un equipo de primera división en Eslovenia, que no es una beca universitaria, pero bueno, un poquito se ha ido para allí. Claro, llegas, a lo mejor no es una liga top, pero es una liga profesional. Y llegas allí y ya desde el día 1 tratándolo genial, instalaciones de lujo, el campo espectacular, pretemporada a Croacia, y ya te metes en ese ciclo que dices... Me siento futbolista, ya me siento atleta, me siento querido, me siento arropado, y yo creo que dentro de lo que no es profesional, esa parte universitaria en Estados Unidos a mí me parece que es brutal. No, totalmente de acuerdo, sí. O sea, al final yo siempre digo que es curioso, ¿no? Porque España es un país muy deportista en todos los niveles. O sea, se nos conoce a nivel mundial porque tenemos deportistas de élite en todos los deportes prácticamente, ¿no? Entonces es curioso que un país tan deportista como España no le dé más apoyo a la gente joven para que pueda mantener el deporte a nivel de competición y tengas que elegir o sacrificar o hacer un camino más duro para poder seguir el camino del deporte sin dejar de lado la parte académica o personal, ¿no? O económicamente incluso, ¿no? Que te lo ponen un poco complicado.
Entonces, sí, es algo que no sé si cambiará en algún momento, pero bueno, también es algo que por eso yo, otra de los objetivos, ¿no?, de GP Athletes es llegar a los estudiantes y a las familias lo antes posible. Es decir, si tú sabes desde que tu hijo tiene 4 años incluso que esto existe, ya puedes cambiar completamente la forma en la que vas a preparar a tu hijo, e incluso desde el punto de vista de estudiante o de atleta, ya estás estudiando con otro propósito. No es para simplemente sacarme la selectividad y irme a estudiar, que normalmente eso no te motiva para nada. No, estás estudiando para poder irte fuera a jugar el deporte que te apasiona a nivel deportivo, y de ahí incluso saltar o no saltar a nivel profesional, porque al final no hace falta. O sea, te va a abrir puertas sí o sí. No hace falta, pero es posible, ¿eh? ¿Viste la noticia reciente de este jugador que volvió también de Estados Unidos y llegó a competir ahora en Primera División en España? ¿Puede ser? No me acuerdo del nombre, pero que a veces la gente piensa que el hecho de irte fuera del país implica también a renunciar al sueño de quizás de ser futbolista profesional luego a nivel nacional en España. Y no tiene por qué. Es decir, al final, si uno trabaja, si uno se esfuerza, si uno tiene esa parte de talento y tiene lo que quieren los equipos que están en España cuando vuelvas, yo no veo por qué te tienen que cerrar las puertas de ningún tipo. Es decir, de hecho, incluso vas a llegar mucho más preparado, con una rutina ya profesional, con un físico, como mencionabas, con esta futbolista ya más desarrollado, más acostumbrado a competir. Yo creo que es un plus muy grande, en vez de estar sufriendo en según qué categorías del fútbol español, pues tener esa oportunidad de volver con una carrera que luego encima va a estar muy valorada, que te va a abrir muchas puertas a nivel laboral y que luego encima a nivel futbolístico no te puede cerrar ninguna. Efectivamente. De hecho, bueno, en el blog de la página web nuestra tenemos ahí ejemplos de jugadores que han ido a los Juegos Olímpicos, que han sido previamente estudiantes atletas en Estados Unidos, como Michael Phelps, por ejemplo, de natación, ¿no?, sin ir más lejos. Entonces, es mucho más, sobre todo en algunos deportes, es mucho más fácil hacer este camino para entrar al mundo profesional que hacerlo completamente por separado. Y además lo que tú dices, que ya no solamente te enfocas en el deporte, sino que te llevas una serie de habilidades en una carrera en inglés que no te llevarías si te vas en tu país al tema deportivo, porque aquí hay gente que sacrifica al final los estudios, y es una pena, porque estudiar más allá de la carrera también vas a aprender muchas más perspectivas sobre la vida, conoces a gente, y la verdad que sí que estoy de acuerdo, que no te impide no seguir adelante a nivel profesional, sino que al revés, para mí es como un plus. Es un plus, y además ejemplos cada vez hay más. Y de cara a futuro, Lara, es decir, antes me imagino que cuando fuiste tú, la afluencia o la solicitud de becas por parte de estudiantes españoles, pues bueno, era la que era, porque quizás no se conocía tanto y había un volumen mucho menor. Ahora que hay mucha más gente, así a perspectiva de futuro, va a ser más difícil acceder a esas becas, porque más gente, mismas becas, más requisitos, mejores notas. ¿O cómo ves tú esa perspectiva de futuro con respecto a esto? Pues es verdad que va creciendo más, y justamente España además es uno de los países que más estudiantes atletas envía a Estados Unidos. Yo creo que, a ver, va a haber más competitividad, eso sí, porque al final cada vez es más fácil adquirir un nivel alto a nivel deportivo, y entonces compites con más gente. Entonces por ese lado sí va a haber más competitividad. Ahora, en cuanto que haya menos lugares y espacios, es que en Estados Unidos es un país en crecimiento constante. Entonces yo creo que, yo creo que por ese lado no creo que haya ningún problema, porque, por ejemplo, ¿no?, te pongo ejemplos, las universidades tienen cada una ciertos deportes, y a veces se incorpora un deporte nuevo y ya es un equipo nuevo de cero, y ahí son un montón de plazas, ¿no? Y al final también, como cada estudiante estudia a su tiempo, tú puedes empezar en agosto, que sería nuestro septiembre, ¿no?, o incluso en el siguiente semestre, y no te afecta para nada, porque al final tú vas a tu ritmo, ¿no? Entonces, ¿esto qué hace? Que al final estén siempre entrando y saliendo jugadores, y siempre se quedan huecos libres. Entonces, a ver, yo creo que sí, va a ser más difícil la parte de competitividad. También es verdad que la inflación pues afecta también a las universidades, y por mucho que te den becas, es verdad que los precios van subiendo cada semestre de Estados Unidos. Pero bueno, luego también depende, ¿no? Por ejemplo, ocurrió la pandemia, y en la pandemia bajaron un montón las admisiones, sobre todo por parte de los propios estadounidenses. ¿Qué pasó? Que las universidades, para poder mantenerse económicamente
únicamente querían sí o sí internacionales y empezaron a rebajar los requisitos. O sea, yo por ejemplo que cuando hice mi máster allí en Miami, para hacer los másters y los doctorados tienes que hacer exámenes muy potentes, ¿no? Como el GRE que se llama, el GRE, y es un examen complicado y potente y que yo tenía que haber hecho en su momento, pero como era pandemia y querían a gente porque los estudiantes, los americanos tuvieron que parar sus estudios, pues lo quitaron como requisito. Y ahí pues entré yo sin el examen y dije, pues esta es la mía, genial. Entonces, bueno, como te digo, al final es un poco como manejar eso, ¿no? Pero vamos, que yo creo que no, que siempre va a haber oportunidades, pero cada vez hay que prepararse más. No solo a nivel deportivo, sino también académico, el inglés y también, que es una cosa que muchos estudiantes aquí en España no lo tienen en cuenta porque no está en nuestra cultura, hacer voluntariados. Otro tipo de actividades o sea, lo que ellos valoran mucho al final es que el estudiante dé a la comunidad, que esté involucrado, que no solamente piense en su propio crecimiento. Entonces, si tú eres muy bueno en todos los aspectos y además vienes con este extra como persona, eso te suma muchísimos puntos también. No, pues fíjate, eso no se ve más en las películas y en las series y demás y eso, pero no, realmente en España no es algo muy típico ni habitual en ese sentido. No, pues la verdad que qué suerte, ¿no? Con el tema del examen en Miami, justo a tiempo. Fíjate, sí, hacía falta gente para sostener, así que para adentro. Claro, al final lo que decía antes, que si estás con los ojos abiertos, Estados Unidos es un país de oportunidades para aburrir. Nunca se acaban las oportunidades. Entonces, si tú eres avispado y quieres estar ahí, crecer y crecer y crecer, es bastante fácil, de verdad, o sea, se puede. Pero hay que querer hacerlo, claro. No, totalmente. Y al final es tener el foco. Yo lo que a veces pienso es que con la era de la inmediatez en la que estamos, ¿no? A lo mejor le dices a uno que tiene que estar mínimo 2 años preparándose para dar ese saltito y quizás en esas edades es difícil proyectar, es difícil verlo, ¿no? Pero yo por lo menos dentro del programa FFR yo se lo digo a los futbolistas, digo, oye, el que entre aquí y crea que en 3 meses se va a volver aquí Cristiano Ronaldo, digo, está totalmente equivocado. Es decir, aquí las oportunidades y demás dentro del mundo del fútbol llevan tiempo, los buenos resultados y los resultados sobre todo sostenibles llevan tiempo y la gente que veis dentro del programa que está logrando cosas importantes es que igual lleva 1 año y medio pico y pala trabajando y esforzándose, rara vez llega uno y se corona, ¿no? Entonces, ese mensaje, sí, Amazon haces clic y el paquete lo tienes en tu puerta, pero estas experiencias, estas becas o esos éxitos deportivos vienen con el tiempo, entonces está bien prepararse y mantenerse focalizado y para mí, por lo menos a nivel personal, el hecho de tener ese objetivo de estoy estudiando para esto, a mí me da un plus, te permite tener ese foco de hago esto porque quiero lograr esto, porque si no estudiar para hacer el selectivo y luego es que no sé qué hacer, es que no sé dónde ir, o me meto en esta carrera porque es donde me han aceptado por nota, pero realmente ni me motiva ni fu ni fa, o me meto en esta carrera porque supuestamente tiene salidas, pero voy a la universidad con más pena que gloria. Yo creo que una experiencia y una salida así internacional puede ser un plus muy grande y una motivación mucho más grande todavía. Sí, además a nivel personal allí te valoran y te reconocen, o sea, a nivel académico también, no solo deportivo, o sea, por ejemplo, y yo esto me lo encontré también, pues, así de sorpresa, pero yo iba caminando por el camino del edificio donde está el gimnasio y el baloncesto y todo esto, y en la pared había una cosa que se llamaba como, no sé, como una pared de reconocimiento, ¿no? Y vi que estaba mi cara. Y yo, ¿qué hace esto aquí? ¿Qué significa esto? Y claro, era porque a los que mejor notas sacan de cada deporte de la universidad, en cada semestre, lo ponen ahí como reconocimiento, como te reconozco por tu esfuerzo a nivel académico a la vez que estás haciendo un deporte de alta competición. Entonces, eso te llena y te hace que quieras más y que estés todo el rato motivado. Entonces, para mí, sinceramente, la gran diferencia que creo que hace falta en muchos otros lugares, como aquí en España, es que el estudiante y el deportista se sienten con valor, se sienten importantes, que les ven, les reconocen su esfuerzo y quiénes son en todos los aspectos. Y yo creo que por eso es, por ejemplo, una de los factores y las razones número 1 en la que siempre digo, vete para allá, porque es que te vas a sentir mucho mejor como persona, la autoestima te sube un montón.
Y eso es importante para todos. Eso mismo que hicieron contigo es un detalle que no cuesta nada y que para la otra persona lo vale todo, ¿no? Entonces, fíjate que lo mismo que yo cuando estuve trabajando en Royal Caribbean hacía el Employee of the Month y te daba el capitán del barco, te daba el diploma. Allí, justo donde trabajan ellos y demás, yo decía, madre mía, esto es un show, pero claro, te llenaba de orgullo que te reconocieran como el empleado del mes en un barco te estoy hablando de 3.200 empleados en el barco, que no es poca cosa. Y la verdad que un 10 en ese sentido. Con esa cultura que tienen del trabajo, del emprendimiento, del apoyo, la verdad que es un lujo. A mí me encanta, por eso te lo digo que yo ojalá hubiera tenido esa posibilidad. No la tuve, no me enteré, quizás existía, quizá no, pero ahora mismo que tenemos, por ejemplo, esto lo va a ver mucha gente, pero nosotros, por ejemplo, dentro del programa FFR tenemos a muchos futbolistas sub-18 que quizás no conocen esto y que no saben que ellos también pueden acceder a estas oportunidades y para mí tienen que por lo menos dar ese pasito, interesarse, preguntar y demás. Así que ahí sí que te quería preguntar, Lara, salvo que me quieras contar alguna cosita más, sobre todo, ¿dónde te pueden encontrar? Vuestras redes sociales igual las vamos a poner en la descripción del vídeo y aquí también, pero para que nos lo comentes también y en el caso de que quieran contactarse, pedir información y empezar un poco a tantear el proceso, si toman la decisión o no, ¿cómo te pueden contactar? Pues de varias formas en realidad. Bueno, la página web es el lugar donde está toda la información de contacto, correo, teléfono, también están las redes sociales ahí, que al final es GP Athletes, como, bueno, lo escribirás, ¿no? y ahí pues es lo que te digo, pueden elegir la forma de contacto, ya sea a través de la red social, ya sea por WhatsApp, llamada, ya sea por correo, y luego que la información es gratis, ¿vale? Que contactar, el primer contacto no pides nada, puedes preguntar, informarte, evaluar tu situación personal sin ningún problema y sin ningún compromiso, ¿no? Y al final, lo que decías del éxito, que es una cosa que está de hecho en la web como uno de los valores, es que yo considero que el éxito en todos los ámbitos, me refiero, está correlacionado 100% con el acceso a oportunidades. Entonces, cuando tú conoces las oportunidades, tienes acceso a ellas, ahí ya tú tomas la decisión de si quieres o no tomar esa oportunidad. Pero eso está relacionado con el éxito de las personas y es algo que a mí me gustaría muchísimo conseguir con GP Athletes, es llegar a todos los rincones del mundo para que todos los estudiantes, no importa el nivel que tengan y con suerte ojalá poder conseguir que el nivel económico tampoco sea un impedimento, que sepan que esto existe y romper con esa creencia de que no hace falta que seas el top number one y de ahí ya que ellos elijan si tomar esta oportunidad que literalmente te cambia la vida, porque yo estuve en un total de unos 6-7 años en Estados Unidos al final y siento que han sido como 14 de vida, o sea, volvería a repetirlo una y otra vez, o sea, es que no me arrepiento de nada, para nada, y no conozco a nadie a día de hoy, tanto compañeros míos, amigos, estudiantes que hemos llevado, que digan, me arrepiento o mi experiencia ha sido mala. No, es que es imposible, ya te digo, es muy completa. De hecho, Usoa, que está en el programa, estuvo allí, se sacó la carrera allí, Eva Alonso también, Jorge Uriarte también, es decir, y ahí está ahora mismo Felipe González, está allí también y te lo cuentan y todo y nada más que te dicen cosas buenas, es decir, no hay nadie que te diga, fue menudo chasco, fue todo lo que no me esperaba, me tuve que volver, tal, no, al revés, una experiencia espectacular, un nivel de idioma muy bueno, la carrera, oportunidades, mucho fútbol y luego de hecho Eva, por ejemplo, volvió de Estados Unidos y primer paso que mete en el fútbol femenino a su vuelta y es en primera división en el Levante. Es decir, no tuvo que empezar de cero su carrera futbolística a volver a España, sino que, oye, ya era una muy buena futbolista, ha estado esos 4 o 5 años en Estados Unidos, vuelve y de repente, primera división y a competir en la mejor liga de fútbol femenino que hay ahora mismo, ¿no? Así que es posible y vamos, que se animen. Yo lo voy a poner todo aquí, todo en la descripción, así que ya sabéis, en la descripción del vídeo tenéis toda la información y ya cualquier cosa, pues ya se contacten por ahí. Así que, Lara,
nada, por mi parte, muchas gracias. La verdad que tenía muchas ganas de entrevistarte, de conocer todo esto, de conocer tu experiencia. De verdad me da una envidia sana, pero una envidia el no poder volver atrás y empezar este proceso. Quizás algún día para un máster me animo y te escribo, pero vamos, que para mí me parece espectacular el trabajo que haces, la empresa que habéis creado, cómo estáis dándole esas oportunidades a la gente. Que como has dicho, no tienes que ser el mejor ni tener que ser millonario para poder acceder a esto, una experiencia que te cambia la vida y que realmente no quita que puedas luego continuar a nivel profesional con el fútbol, pues a tu vuelta a España, que ejemplos tenemos de sobra. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti. Hola, soy Carlota Suárez, jugadora de la INAC Kobe, ahora en Japón, y quería contaros un poco cómo fue mi experiencia en Estados Unidos. En mi caso, me dieron una beca completa en Texas, en Sam Houston State University, que estaba como a 40 minutos de Houston, y yo decidí estudiar kinesiology, que, digamos, traducida al español es fisioterapia, ¿no? Después, mi día a día se basaba básicamente en levantarse a las 5:30, porque a las 5:45 tenías que estar en el gimnasio. Muy importante el gimnasio en Estados Unidos, que creo que eso es lo que me ha ayudado a llegar al fútbol profesional en España. Y acababas sobre las 6:30, te ibas a casa a desayunar y luego te ibas a clase. Las clases solían comenzar sobre las 9, más o menos. El horario es muy flexible, tú puedes elegir cuándo quieres tener clase, puedes incluso decidir no tener clase los viernes, os lo recomiendo. O sea, te dan a elegir asignaturas y esas asignaturas, si lo hacéis con tiempo, pues puedes ponerte que sean lunes y miércoles 1h30 cada una, por eso no tienes los viernes, o martes y jueves. Y después a la 1 solía ser mi última clase, porque a las 2:30 tenía que estar en el campo de entrenamiento, que ahí ya era cosas con balón, incluso correr a veces. Y duraba como 2 horas, 2 horas y media. Y luego ya pues descansas. Que en verdad tampoco te quedaba mucha tarde, porque levantándote a las 5:30 pues te vas antes a acostar, ¿no? Las instalaciones, una pasada el campo de fútbol americano, que no es el mismo del fútbol del soccer, vamos a llamarlo. El fútbol americano, el estadio era enorme, cada vez que había partido todos los de la universidad iban al estadio, estaba llenísimo. Son partidos largos pero muy chulos de ver, a mí me encantó bastante. Y después por toda la universidad hay carteles de todas las chicas que juegan al fútbol, normalmente suelen ser de las seniors, en plan para que veas su último año, catalogados por la universidad con el horario de los partidos, donde jugamos, para que la gente los vea. E incluso en algún McDonald's yo he visto algún cromo de mi equipo y mío puesto para que la gente lo cogiese, y detrás pues venía puesto el calendario, ¿no? Me llevé unos cuantos, la verdad. Pero increíble, los vestuarios de profesional. Tenías tu propio espacio, incluso era como un sofá. O sea, en mi caso el vestuario tenías el asiento que era acolchado, parecía un sofá. Tenías arriba para poner con código y tenías para cargar el móvil. O sea, había de todo, o sea, una pasada. Una tele que se subía y ahí nos explicaban el balón parado. Una pasada, de verdad, o sea, increíble. Y es que no tengo palabras, o sea, ojalá volver. Mucho mejor instalaciones que aquí en España, no, la verdad. Y nada, después los profesores, un amor todos. Te ayudaban, sabían que eras deportista, incluso yo que era extranjera. Cualquier duda que tuviese me ayudaban, en cualquier momento podías ir a su oficina, te daban su número de teléfono personal por si necesitabas cualquier cosa, te cambiaban exámenes si tenías partidos, si no te daba tiempo, en todo que le pidieses, siempre si se lo pides bien claramente, no te ponían ninguna pega, o sea, increíble. Después en las clases haces amistades, muchas veces no coincides en clases porque claro, como depende de las asignaturas que cojas, pero las amistades, vamos, yo ya quedaba con mis amigos en plan, el próximo año cogéis esta asignatura y este día, ¿sabes? Entonces íbamos juntos a todos lados, y no eran de fútbol, eran los amigos de clase. A lo mejor os preocupaba un poco el inglés, ¿no? Diréis, tema inglés, no os preocupéis. En mi caso fui con un inglés muy muy bajo, y como allí cuando vas no te queda más remedio que hablarlo, pues en 3 meses ya lo has aprendido, o sea, no vas a tener ningún problema. Ese era mi mayor miedo, el inglés, pues te digo que no tienes ningún problema, de verdad, o sea, no va a ser ningún problema. Los primeros días te costará, entenderás, pero te costará hablar, y ya al mes ya estás respondiendo, y a los 3 meses ya una fluidez increíble, de verdad. Bueno, ¿y por qué he llegado al fútbol profesional? Pues yo creo que un poco por mi experiencia en Estados Unidos, ¿no?
como he dicho antes, era muy importante el gimnasio. En España, cuando yo me fui en 2016, estaba yo en segunda división y no había pisado un gimnasio. Entonces, cuando quise volver, me fichó el Oviedo y lo que buscaban era una delantera potente y que fuese muy rápida. Y la velocidad que me dio el gimnasio, bueno, y la potencia, fue gracias a Estados Unidos. Yo creo que si no hubiese ido a Estados Unidos, pues no hubiese llegado a los picos de velocidad punta que tengo ahora mismo, la verdad. Y nada, me fichó el Oviedo, de ahí me fichó el Deportivo de La Coruña, donde perdimos la final de los playoffs para ascender a primera, que los perdimos contra el Granada, y el Granada en el ascenso pues decidió contar conmigo, porque necesitaban pues una delantera que se quedase balones y que fuese fuerte, ¿no? Y es la costumbre de haber hecho el gimnasio en Estados Unidos, pues seguir haciéndolo en España, y que creo que ahora pues es muy importante, ¿no? Que se está viendo que físicamente también funciona. O sea, ya no tienes que ser bueno técnicamente, sino necesitas físico. Bueno, para acabar así un poco, pues os recomiendo esta experiencia, ¿no? No solo te ayuda profesionalmente, sino que también te ayuda a conocer el mundo, a crecer, a madurar. O sea, es vivir una nueva experiencia. O sea, yo he quedado encantada. O sea, no tengo ni una mala palabra de Estados Unidos. Y me dices, ahora, Carlota, ¿volverías? Sí. O sea, con los ojos cerrados. Voy mañana, si hace falta. Entonces, no sé, tengo mucha suerte de poder haber tenido la oportunidad de ir, de crecer personalmente, que nunca me había separado de mi familia, y crecer sobre todo profesionalmente, ¿no? Y también, pues, el irme 4 años, pues, me ha dado la facilidad de que cuando se me presentó la oferta de venir a Japón, dije que sí, porque si me fui al otro lado del charco, pues ahora me voy hacia el otro lado, ¿sabes? Entonces, os va a abrir muchas puertas, ya lo que he dicho, no solo en el deporte, porque el deporte pues un día se acaba, pero te llevas un nivel de inglés que ahora mismo laboralmente es súper importante, te llevas una carrera en inglés fuera de España, que las empresas cuando ven eso, pues ven que tienes una adaptabilidad que es muy importante, ¿no? Así que nada, cualquier cosa que necesitéis, cualquier duda, podéis contar conmigo, contactadme, que estaré encantada de ayudaros. Así que coged la experiencia. Un saludo.